Un año de Trump en la Casa Blanca y el tablero volvió a moverse. Aranceles, presión comercial y un mensaje claro: Estados Unidos primero. Desde el gobierno estadounidense, las decisiones económicas empezaron a sentirse de este lado de la frontera, donde cada anuncio puede sacudir mercados, empleos y planes de inversión. Aquí, la respuesta ha sido negociar y ganar margen. Solo en 2024, la inversión directa de Estados Unidos en el Estado de México rondó los 754 millones de dólares y en 2025, el país rompió récord. Más de 40,000 millones de dólares en inversión extranjera al tercer trimestre, con el Estado de México como una de las regiones clave. En migración no hubo una explosión repentina, pero sí un colapso prolongado. Fronteras tensas, comunidades cansadas, personas atrapadas entre el ruido político y el clima interno alrededor de ICE. Los acuerdos se estiran, pero los intereses chocan. Y la pregunta flota en el aire: ¿hasta dónde se puede tensar la relación sin que el impacto nos alcance primero? Porque este primer año no solo movió números, ya está influyendo en decisiones, rutas y realidades en México. Y eso sí nos toca. Se cumple un primer año de la pésima gestión de Donald Trump, en donde más que beneficios ha traído consecuencias para su propia nación, para su propio territorio, y esto da paso a que la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno de México, llegue fuerte, llegue conciso a la mesa de negociaciones del TEMEC en los próximos meses. Entonces vamos a hablar el día de hoy de soberanía, de seguridad y pues también de economía y cómo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte pues ha traído beneficios para las tres naciones. Sí, que a diferencia de lo que se puede pensar, México está en una posición positiva. Muchos dirían que con esta imposición de aranceles quizá las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos bajarían, pero en el último año, de acuerdo con el Wall Street Journal, subió un 6% el número de exportaciones. Entonces, hay un buen escenario, pero hay una política de intimidación que vamos a tratar, en el que ha visto el Estado mexicano, pues le han hecho la manita de puerco junto con otros países. Claro, la desaprobación que ha tenido Donald Trump en su propio país lo dice todo: un 60% de estadounidenses en contra de su gobierno, y va caminando rumbo a las elecciones intermedias, lo cual no es nada positivo para su gobierno, pero también hay que mencionarlo, ha estado gobernando sin un Congreso. Entonces, eso también nos habla de su propia política, cómo ha sido supremacista y con combinaciones también de un aceleracionismo con esta evolución de la inteligencia artificial, buscar el control de Groenlandia, por ejemplo, y también cómo esto afecta a México a través de esta publicación de la nueva estrategia de seguridad nacional, en donde a México principalmente lo toca en los temas del Tratado de Libre Comercio y en materia de seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido una relación de cooperación con el gobierno de Estados Unidos. Digamos, por ejemplo, los capos que se han entregado han sido porque el FBI ha otorgado información al gobierno mexicano y por eso se han logrado esas detenciones, ¿no? Entonces, vemos un escenario pues, en el que se inserta México es de amenazas globales, pero también regionales, en donde pues, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum lo que ha hecho es ganar margen, además con una política social que ha generado pues, consensos al interior de México, aumento a salarios mínimos, bienestar social para la población, una estrategia de seguridad que combina el bienestar social con los resultados de la fuerza militar, digamos. Así es como se contraponen, digamos, el gobierno de Donald Trump y el de la presidenta Claudia Sheinbaum. A un año que se cumplió la semana pasada del gobierno del presidente Donald Trump, México ha sido el país que ha tenido una mejor relación y una mejor gestión de esta crisis frente a la situación que enfrenta Estados Unidos. Si hacemos un balance a un año, México es el que sale con una posición más fortalecida. No está dispuesto en este momento México a ceder soberanía, a hacer ninguna concesión y también a mantener la defensa de los mexicanos que están viviendo en los Estados Unidos, trabajando
sucediendo allá, con una política que ha pasado de perseguir migrantes a incluso asesinar a los propios ciudadanos estadounidenses que hoy se manifiestan y resisten pacíficamente de manera masiva en las calles de Minneapolis, de Minnesota y de varias entidades en los Estados Unidos. Así que México definitivamente ha tenido una posición sólida. Aquí sí se respetan los derechos humanos, aquí sí hay libertad de expresión. Aquí sí hay estabilidad económica y aquí, a diferencia de Estados Unidos, pues sí se da un ejemplo de autodeterminación de los pueblos, de respeto también a la soberanía de las naciones, y es lo que México está promoviendo también hacia el sur global, hacia el sur de nuestro continente, no una política de imposición, de dominación, sino una política de consenso, de diálogo, y ese ejemplo es el que tiene que tomar toda América Latina y el Caribe también para hacer frente a esta amenaza imperialista que hoy tenemos en los Estados Unidos. Y en ese sentido, también destacar los resultados que se han tenido en materia de seguridad, más de 2,000 laboratorios de fentanilo desmantelados, cerca de 38 toneladas de sustancias ilícitas incautadas, además pues de que se han reducido los homicidios dolosos en un 40% de septiembre de 2024 a diciembre de 2025. Estos son resultados cuantitativos, pero también se han tenido estrategias en materia de seguridad social a través de los programas sociales y demás estrategias. Aún así, el panorama al que se enfrenta México es complicado debido a la propia evolución del crimen organizado, que es una situación a la que se enfrenta el Estado mexicano, es decir, quitemos aquí que simplemente se refiera la evolución que ha tenido el crimen organizado respecto al gobierno actual, si lo queremos así, sino que es una situación a la que se enfrenta el Estado mexicano. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque aún tenemos esta idea bastante hollywoodense de que los cárteles son jerarquizados y tienen figuras de capos como lo fue en los años 90. Sin embargo, los grupos del crimen organizado han evolucionado a redes de actores en donde han diversificado totalmente. Tan solo lanzando la pregunta de dónde se lava el dinero del crimen organizado, ¿no? En Wall Street, los en bancos Estados Unidos. de Estados Unidos. El narcotráfico o el narcotraficante ya no está solamente en Sinaloa, en Michoacán, está en Dubái, está en París, está en Miami, ahí cerca de Mar-a-Lago, ¿no? Entonces sí es una gran crítica la que tenemos que hacer desde ese fondo, claro, desde ese momento y desde ese punto, desde esa precisamente pues hacia Estados Unidos, de qué están haciendo ellos para también combatir de su lado de la frontera pues el crimen organizado, porque allá también llega y allá también lo distribuyen. Y ¿no? cómo ha sido también una construcción esto del concepto de narcoterrorismo, en donde podemos diferenciar bastante bien a qué se refiere terrorismo y qué se refiere el narcotráfico. Pero Estados Unidos lo que ha hecho es otorgarle a los grupos del crimen organizado ahora un sentido político, además, ¿no? Eso es bastante peligroso. Y como bien lo decía Carlos, no sé ustedes cómo lo han visto, pero la política que ha llevado Donald Trump, al contrario de llevar un bienestar social al interior de Estados Unidos, ha sido de recortar más de 2,000 millones de pesos este año, programas que son para la atención a la salud mental, para atención a drogadicciones, etcétera. Entonces, realmente el gobierno de Estados Unidos no está combatiendo al crimen organizado, sino que está utilizando un pretexto de seguridad para poder interferir al interior de las políticas de los estados soberanos. Sí, pues miren, en materia de seguridad yo voy a hacer la opinión que no va a ir junto con la de ustedes. Traen una corriente ideológica mucho más apegada a la presidenta, que está muy bien, tiene aspectos muy positivos, pero yo sí quisiera decir que hay aspectos negativos en el sentido de que la soberanía se ha visto pues mangoneada, en el sentido de que hay por lo menos 10,000 elementos de la Guardia Nacional que están en la frontera entre Estados Unidos y México, que no están en Chimalhuacán, que no están en Tecámac, en Nesa, en Tecámac, en Toluca, en Naucalpan, en Iztapaluca. En lugar de estar atendiendo la seguridad pública, que es lo que le interesa a la ciudadanía, están atendiendo temas migratorios. Eso, en primer lugar, fue una amenaza de que o me pones los soldados o me pones un arancel del 25%. Es falso. En segundo lugar, hablando de la extradición de los criminales, Fabi nos dice que fue porque se debe a información del FBI que llevó a su captura.
Sí, así ha pasado con algunos, pero específicamente los que mandaron a Estados Unidos ya estaban capturados por las autoridades mexicanas, estaban pendientes de juicio y estaban por enfrentar la justicia. Pero no, al final Donald Trump dice: ustedes me van a mandar a estos criminales de alto impacto, los vamos a enjuiciar en Estados Unidos y van a enfrentar acá la justicia. Aquí lo que reflejamos a nivel internacional es una debilidad institucional de que nuestras fiscalías, de que nuestro nuevo Poder Judicial no puede llevar la justicia a las víctimas mexicanas. Eso es muy preocupante y pasa. Entonces, Bueno, lo al que final, quiero hacer, un Enrique, primer comentario pues, hacia tu primer punto sí. sobre la Guardia Nacional cuidando nuestra frontera y, claro, haciendo trabajos también, pues, para que del otro lado también haya una coordinación. Es trabajo Y yo migratorio. creo que es eso, un trabajo bien coordinado y que no dobla nuestra soberanía bajo ese sentido. 10,000 soldados. Para mí lo que dobló nuestra soberanía fue, uno, el Plan Mérida en el sexenio de Felipe Calderón, cuando estaba García Luna y también esta señora Hillary Clinton, quienes fueron quienes idearon este plan con la finalidad de contrarrestar al crimen organizado y que resultó completamente todo lo contrario. Hubo más enfrentamientos, hubo más sangre. Luego, ¿qué pasó? Que también creo que es una de las partes donde sí pues golpearon a nuestra soberanía, fue el tema de la operación Rápido y Furioso, nuevamente en el sexenio de los neoliberales. Bueno, hay ¿no? quienes tienen amnesia y no recuerdan ese pasado del que habla Carlos, pero hoy México tiene la posición más fortalecida frente al exterior. Es el Claro. momento de mayor seguridad que ha habido en nuestro país, de mejores resultados y de una defensa activa de la soberanía nacional, de una disposición del gobierno federal y por supuesto también en el caso del Estado de México a generar bienestar social, y no es la misma coordinación que ha habido, por ejemplo, en otros estados Porque como antes en era, Jalisco antes era y Guanajuato, coordinación y sí que subordinación. están pidiendo Y la ahorita ya intervención no. de los Estados Unidos No para sé si atender fue el tema de libremente seguridad. el Es justamente Estado quien aquí mandó a los en 10,000 México soldados. y es en los estados en donde hay Es una que también hay que coordinación tener con la una Estrategia lectura. Nacional de Seguridad para que se proteja la soberanía nacional y Claro. en este momento no hay una disposición de México a ceder. Hay quienes quieren presentar a México como débil ante los Estados Unidos, hay quienes quieren presentar a México como vulnerable, pero la realidad es que el pueblo de México está más unido que nunca en la defensa de su soberanía. Ya suma 60 detenidos y 18 sentencias contra funcionarios y delincuentes vinculados a la extorsión. Esto fue lo que pasó el fin de semana. Nos queda claro que Estados Unidos es un país en crisis, que no solamente tiene una ofensiva contra toda América Latina, contra México, sino contra todo el mundo ante la situación interna que está enfrentando. Frente a esta situación, se avecina la renegociación del Tratado de Libre Comercio. La presidenta Claudia Sheinbaum ha tenido una estrategia basada en el diálogo, en la negociación, en apego a los principios constitucionales, también al derecho internacional que hoy desprecia la Casa Blanca, pero también al apoyo interno, al apoyo del pueblo de México, que consiste, pues más allá de solamente ofrecer nuestro país al exterior, ofrecer los recursos naturales, la fuerza de trabajo, consiste en el bienestar social, y creo que hoy la Cuarta Transformación, ustedes dirán si están de acuerdo, pero es un frente patriótico que defiende la soberanía nacional frente a unos cuantos que internamente, sin apoyo popular, están pidiendo intervención militar extranjera. Pero hoy la realidad es que la mayor parte del pueblo de México quiere que haya una defensa de la soberanía y no está dispuesto a permitir ningún tipo de intervención militar de Estados Unidos, ni Claro. que se ceda en términos económicos y comerciales ante la revisión del Tratado de Libre Comercio. Claro, y a ver, hay que también ser muy claros con la situación interna de Estados Unidos. Hoy por hoy hay una gran crisis social, no solo por el tema de la drogadicción, sino por el tema migratorio. Hemos visto cómo ICE, esta agencia especial pues, antimigrantes, se ha comportado en las últimas semanas como la Gestapo de 1943 en Alemania, bajo el régimen de ya saben quién, ¿no? Un polaco ahí con un bigotito raro. Entonces, lo que refleja también eso, toda esa tensión rumbo también al Mundial, es pues bastante preocupante, ¿no? Porque te está diciendo, es un mensaje claro de ese país, que ni tú siendo turista vas a poder tal vez disfrutar al 100%
un evento deportivo de gran talla mundial como lo es la Copa del Mundo, ¿no? Entonces, eso también deja mucho que decir y sobre todo este paradigma que está cambiando en las y los mexicanos. Antes pues, estaba aquí en México muy concentrada la narrativa de del sueño americano. Hoy las cosas cambian y es que un estudio recientemente hecho por el Centro de Investigaciones Pew demuestra que 7 de cada 10 mexicanos desprecia o tiene un rechazo ya hacia Estados Unidos. Y esto se debió al último año de la administración de Trump, al último año donde nuestros paisanos, nuestros migrantes se han visto pues desafortunadamente en una crisis y pues hay que decirlo, en el Estado de México 4.600 millones de dólares al año entran a través de las remesas. Entonces por eso es importante que en este momento hagamos esa conclusión de lo importante que es proteger y defender a nuestros paisanos que se encuentran en el extranjero, ¿no? En tierras y estadounidenses. reiterar los beneficios del Tratado de Libre Comercio en nuestro país, que desde 1992 ya se concebía como un instrumento neoliberal, pero que se ha sabido utilizar en el gobierno de López Obrador y en el sexenio de Claudia Sheinbaum como un instrumento que puede ayudar desde la política social. Pero ¿cuál es el problema? No obstante que México ahorita es el mayor receptor de exportaciones de Estados Unidos y nosotros también, más del 80% de lo que exportamos va hacia Estados Unidos, genera que nuestras economías estén muy integradas y entonces en un posible rompimiento de este tratado puede generar una crisis económica seria o por lo menos una pérdida de empleos por el incremento de aranceles, porque recordemos que el tratado comercial es yo te puedo vender cosas y tú me vendes cosas y no nos cobramos tanto, nos cobramos muy poco. No sé si recuerdan. No hay que perder de vista que también, o sea, el Tratado de Libre Comercio, como bien lo mencionabas, ha sido de sus orígenes un tratado evidentemente neoliberal. Es totalmente y también neoliberal. Tiene pues cláusulas bastante dañinas para la economía mexicana. Vemos, por ejemplo, el caso Calica, cómo esta empresa estadounidense contamina pues en esta parte del territorio mexicano y bueno, lo que dice el Congreso estadounidense y las autoridades estadounidenses es que se debe respetar el derecho internacional y los acuerdos comerciales, etcétera. Entonces eso por un lado no hay que perderlo de vista y a partir de ahí ver cuáles también son los campos de posibilidades para México. Lo que no se está tomando muy en serio es justo esta amenaza, y hay que llamarlo así, es una amenaza a la eliminación del Tratado de Libre Comercio, de terminar con esta relación que han tenido los 3 países, Canadá, México y Estados Unidos. Evidentemente, bien lo decía Enrique, México es el principal socio comercial de Estados Unidos y el 80% de las exportaciones mexicanas van hacia ese país. ¿Qué es lo que sucedería si se elimina este tratado? Pues bueno, implicaría nuevos aranceles, implicaría una contracción del PIB seguramente, pero bueno, también podemos ver cuáles son las posibilidades. Por un lado está esta estrategia que desde un inicio la presidenta Claudia Sheinbaum ha implementado, que es el Plan México, que va rumbo a fortalecer el mercado interno mexicano, es decir, lo que acaba de hacer Mark Carney, hace 2 días, de lo consumir y producir lo hecho en Canadá, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum lo viene manejando desde inicio de su sexenio. Esto busca fortalecer justamente a los productores mexicanos, a la economía mexicana, requiere un gran esfuerzo desde luego y requiere que también nosotros como mexicanos consumamos lo nacional, pero también por otro lado, otra de las salidas que veo como posibilidad es diversificar la economía. Desde luego no tenemos las posibilidades tan abiertas como Canadá, que lo hace abiertamente, negociando con China, pero también está esta posibilidad de que México no cierre sus acuerdos comerciales con otros países. Con eso quiero recordar precisamente una frase del licenciado Andrés Manuel López Obrador, cuando Donald Trump desde su primer mandato ya estaba amenazando con romper el TEMEC, pues que precisamente el romper el Tratado de Libre Comercio de estos 3 países sería darse un balazo en el pie y dejar el mercado internacional abierto para
entregárselo a China, ¿no? Entonces, creo que precisamente eso hace que el TEMEC tenga un tipo de blindaje regional para nuestras tres naciones, ¿no? No, y destacar que no es la misma postura la de México en 1992 a 1994 con ese tratado neoliberal de libre comercio que la postura de ahora. En ese entonces se entregaron los recursos naturales y se ofreció mano de obra barata. Eso era lo que México ponía sobre la mesa en ese tratado. Hoy México ha fortalecido su economía nacional, ha incrementado históricamente el poder adquisitivo y el salario mínimo, no ha habido inflación. México tiene una mejor posición que la que tenía hace 36 años. Yo considero que totalmente México tiene mejores condiciones para exigir en ese Tratado de Libre Comercio que se respeten los derechos de los mexicanos, tanto allá en Estados Unidos, que trabajan muchos de ellos bajo condiciones de explotación, que no se entreguen los recursos 40 naturales. 40 millones de mexicanos en Estados Unidos. Que viven allá, nada más. Y con mucha responsabilidad, por eso y hay la que presidenta... decirlo, nadie es ilegal en tierra robada. La presidenta Claudia Sheinbaum lo ha defendido así y por eso creo que la posibilidad de negociar un mejor Tratado de Libre Comercio que no limite también otras posibilidades de diversificación de la economía con otras regiones del mundo, particularmente con América Latina, es algo que México tiene en este año. Que yo respetuosamente difiero con el tema ideológico del tratado. Es un tratado de corte neoliberal, puro y duro, que si hubiera tenido únicamente efectos negativos como lo de Calica que mencionas, entonces no habría habido cambios en el sistema laboral mexicano como los que hubo a partir de 2019. Se eliminó la subcontratación, se eliminaron prácticas sindicales dañinas en donde una empresa contrataba un sindicato blanco para decir yo aquí tengo mi sindicato, pero no podían tener condiciones para renegociar sus salarios. Eso sirvió y eso se implementó gracias a la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Enrique Peña Nieto y con Donald Trump en su primer término. Entonces, pues al final del día sí me interesa decir que hay posturas ideológicas como el neoliberalismo que sí están sobreviviendo, que viven dentro de la Cuarta Transformación, que es un movimiento de izquierda, pero que vemos una contradicción porque al final del día las grandes transnacionales, los grandes bancos de inversión siguen teniendo un régimen intacto y en temas de recaudación no ha aumentado para aquellos. Bueno, pero la oposición siempre votó en contra de los derechos laborales y de los derechos sociales. Sí, claro. No, eso se votó unánime a favor. Todo ha cambiado en los últimos años para bien, para el trabajador mexicano, para la trabajadora mexicana, y pues estoy seguro que dentro de unos meses sabremos qué tanto pudo haberse negociado de mejor manera el Tratado de Libre Comercio, y que yo estoy seguro que vamos a salir garantes, como lo hemos estado haciendo en el último año, en los primeros años, tanto de Donald Trump como de Claudia Sheinbaum.